¿De dónde vienen los héroes? ¿Por qué nos interesan tanto? ¿Por qué parece que están desde la antigüedad, en el surgimiento de los seres humanos, hasta nuestros días, en estas películas blockbuster que siguen siendo consumidas por millones de personas, desde que nos encontramos en los inicios de la historia con Gilgamesh, hasta Superman o Spider-Man que constantemente siguen ocupando la pantalla grande? Nos preguntamos, ¿de dónde vienen los héroes? ¿Por qué existen y por qué nos interesan tanto? Yo soy Néstor Manríquez y esto es Haitía, las causas del arte y la literatura. Y bueno, en esta ocasión, conectando un poco con el episodio anterior, hablaremos sobre los héroes, si es que lo heroico sigue significando lo mismo después de miles de años de los seres humanos hablando sobre ellos. Y deberemos comenzar por el principio. Parece que es reiterativo hablar sobre los mismos textos, pero pues en realidad no, son los que dan forma, a nuestra manera de pensar. Si estamos hablando sobre orígenes y sobre causas, los orígenes y las causas siempre comenzarán por el principio, siguiendo un orden cronológico, aunque a veces este programa no es muy cronológico, que digamos. Pero pensando un poco en los héroes que hemos visto en anteriores entregas, como lo decía Gilgamesh, el que buscaba la inmortalidad para su amigo Enkidu, o en el caso de los grandes héroes homéricos de Aquiles, de Patroclo, del otro lado de Héctor, de Paris, o llegando al spin-off de la Iliada que es la Odisea, de Odiseo, intentando volver a casa, constructor de una nostalgia que lo guía de vuelta hacia su esposa y a su hijo, a pesar de que no fuera el más encomiable de los hombres, eh, pasando por toda la época medieval con cantares y canciones que hablaban sobre los principios básicos de moral, de cómo debían de ser los hombres, hasta llegar hasta la actualidad. Nos preguntamos si es que el héroe siempre es el mismo, si la moral del héroe se mantiene intacta, si los valores son atemporales, o si en realidad los que hace milenios considerábamos héroes ahora serían figuras que podríamos criticar por completo de lo que los hombres no deben de ser. Empezaremos por este punto, especialmente en uno de los grandes héroes de la historia, que inspiró en una cadena que llega hasta nuestros días, primero a Alejandro Magno en su conquista de lo que ahora conocemos como Europa y gran parte de Asia, no gran parte, pero por lo menos una pequeña parte sí. eh, Después, transcurriendo él como ejemplo de otros muchos grandes conquistadores, como Julio César o Napoleón, eh, el que estaba al fondo de todo es Aquiles. Y por supuesto que Aquiles sigue estando muy vigente en el imaginario colectivo y en la atención de las personas hasta nuestros días. Un famosísimo libro, La canción de Aquiles, ocupó uno de los puestos de bestseller en muchas de las librerías del mundo. Es uno de los 10 libros más leídos de los últimos 10 años, lo cual es sorprendente y no es un dato que estoy sacando de la nada, lo pueden verificar por ahí. Eh, Aquiles parece una figura que no tiene fin, una figura inmortal, tal como él lo buscaba en la Ilíada y decía, prefiero morir joven en el campo de batalla que regresar a casa y vivir una vida larga que al final dejará que el mundo me olvide por completo. Estos ideales griegos tradicionales que nos encontramos también en los poetas líricos arcaicos, que nos encontramos en Tirteo o en Calino en sus elegías, o que nos encontramos también en Mimnermo y el desprecio hacia la vejez, hacia este estado de abandono, cuando las personas simplemente te ven como una carga, ideales que también contrastan mucho con nuestras ideas actuales. Aquiles era el ejemplo máximo del héroe. Aquiles en la Ilíada aparece como el que debemos de seguir. Pero ¿quién es Aquiles? Aquiles es un personaje lleno de ira. La propia Ilíada, como habíamos dicho también en otras entregas, está caracterizada por ser una descripción de su cólera. Empieza diciendo la Ilíada Menin a Eidecea, canta la cólera, diosa de él, de el hijo de Peleo, Aquiles. Y la ira debería ser algo encomiable. Bueno, a lo largo de la historia hemos visto que la violencia parece inherente a los seres humanos. Los historiadores romanos, cuando buscaban el origen de Roma y se ponían a hacer una descripción de cómo se había construido la República y posteriormente el Imperio, lo que veían es que Roma se fundamentaba en violencia. Primero, cuando Eneas llega hacia costas itálicas viniendo
desde Troya, una Troya caída justamente en manos de los griegos que habían invadido ahí, que se posaron dentro de un gigante caballo de madera y que posteriormente al entrar en las grandes murallas de Troya dieron paso a la absoluta destrucción de esta. Cuando escapa Eneas de este terrible final para el resto de sus connacionales, lo que hace es llegar aparentemente perdido hasta costas itálicas y después de una gran aventura que podemos leer con una maravillosa descripción de parte de Virgilio en la Eneida, funda lo que será el origen de lo que su hijo pondrá como Alba Longa y que posteriormente se convertirá en Roma en manos de Rómulo y en un principio, aunque posteriormente descartado, de su hermano Remo. Eh, lo que vemos aquí es una historia de que aparentemente sería un gran orgullo nacional, pero los historiadores veían que este principio de la historia de Roma estaba manchado por sangre. Primero en el ataque de Eneas hacia Turno, que vemos, insisto, magistralmente descrito en la Eneida, especialmente en la segunda parte, y posteriormente en el asesinato de Rómulo a su hermano Remo para poder ser el fundador único de la nueva ciudad de Roma. Y posteriormente hay muchos otros elementos, violaciones, secuestros de mujeres, asesinatos, destierros. Entonces los historiadores romanos se preguntaban, ¿la sangre y la violencia es inherente a la fundación de una ciudad? Pues la historia nos ha dicho que sí, las revoluciones, las independencias, las mismas ya mencionadas fundaciones, siempre están marcadas por un inicio violento. La violencia del ser humano que parece no poder ser eh, eliminada. Esa violencia se encarna perfectamente en el más grande de los héroes, en Aquiles. La ira desmedida, la violencia. Cuando Aquiles y dependiendo de la versión, su primo, mejor amigo, novio o alma gemela, Patroclo, es asesinado por Héctor cuando Patroclo se pone su armadura y decide atacar Troya ante la negativa de Aquiles de tomar parte de esto por la propia ira que ya había sido desatada a causa de que Agamenón no había cumplido varias de sus peticiones. Agamenón, el rey de los aqueos, el que se encargaba de llevar a todos los otros gobernantes de distintas ciudades pequeñas, y él como la cabeza de todos tenía que dar gusto a las personas que lo acompañaban, porque era una especie de manager entre reyes, no el rey de ellos directamente. En la guerra sí, pero no le tenían que rendir cuentas fuera de la guerra. Por lo tanto, Aquiles estaba totalmente molesto de que Agamenón, le llama incluso cara de perro, ¿no? Estaba no cumpliendo con su pacto y no dejándolo tener el botín de guerra que quería, por lo tanto se niega a luchar y los griegos poco a poco parece que van perdiendo. Entonces es cuando Patroclo decide ponerse la armadura de Aquiles y atacar a los troyanos. Y Patroclo era un gran guerrero y por supuesto que da muerte a gran cantidad de troyanos, pero cuando se enfrenta a Héctor, el hijo del rey Príamo, el gran Héctor, el óptimo entre los troyanos, no es obstáculo Patroclo para Héctor. Y Héctor da muerte a Patroclo pensando que es Aquiles porque lleva, como he dicho, su armadura y al darse cuenta de su error sabe que pues básicamente ha firmado su sentencia de muerte porque lo que hará Aquiles inmediatamente es atacarlo. Y con una ira totalmente desenfadada, desenfundada, va hacia a matar a Héctor. Lo que menos le importa es ganar la guerra, lo que quiere es una satisfacción inmediata. Y lo que vemos ahí reflejado, y eso es lo que destaca tan interesantemente de Homero, es que el retrato de Aquiles a nuestros ojos es el retrato de un hombre iracundo que no hay que imitar. La ira desmedida de Aquiles, este enojo que hace que mate a gente que es totalmente inocente, a cometer actos que no son para nada piadosos. Después de que mata a Héctor, arrastra su cuerpo por todos lados y decide no dárselo a su padre Príamo para que puedan tener las honras funerarias hasta que reconsidera al final del texto y al fin se funden en quiero pensar en un abrazo muy cinematográfico para permitir que Héctor sea enterrado y se le hagan sus honras fúnebres. Pero Aquiles antes de eso no es un ejemplo a seguir de decoro, decencia moral, ética en el campo de batalla, porque estos conceptos realmente no existen. Es óptimo porque gana. Y eso lo debemos de pensar de la mayoría de los héroes en la antigüedad.
Los héroes para los griegos no son seres que deben de ser seguidos por nosotros en época moderna. Tanto Aquiles como muchos otros, Odiseo, Teseo, Perseo, Heracles, no son seres que deberíamos de tomar como ejemplo a seguir, hombres que dejan mujeres abandonadas en el camino, hombres que utilizan a mujeres y que posteriormente las desechan, hombres que toman decisiones de forma totalmente egoísta. Esos son los héroes. Los héroes simplemente son fuerza bruta, son una especie de visión arquetípica de lo que el hombre debería de ser, ganarle al otro, golpear al otro, pero nunca con una moral o una ética en términos contemporáneos. Lo que podemos ver es que sí existe esta visión un poco más clara en las mujeres que ayudan casi siempre a los hombres como condición de posibilidad para que lleven a cabo su acto heroico. Todos los héroes tienen, salvo excepción, a mujeres que les ayudan en su avance, ¿no? Odiseo tiene a Circe, eh, Perseo tiene a Atenea como divinidad, Teseo tiene a Ariadna, que le ayuda a saber cómo salir del laberinto después de dar muerte al Minotauro, y así podríamos ir con cada uno del restante panteón de héroes griegos, Jasón con Medea, etcétera. Entonces, lo que vemos es que en realidad los héroes, para términos contemporáneos, no son heroicos. Los héroes son hombres con poca autorreflexión, que para poder llevar a cabo lo que en términos contemporáneos es un acto heroico necesitan a una mujer de su lado, lo cual, por supuesto, que rompe la idea que el arte y la literatura nos ha ido legando a lo largo de la historia. Lo que nos encontramos entonces es que para llegar a nuestro tiempo, en la literatura se ha tenido que hacer una desintegración, aunque este término ya es muy mal visto dentro de la academia, una deconstrucción de quién es el sujeto heroico. Entonces, pensando en este Odiseo, que es la figura del héroe que se va y vuelve, en términos vagos o en términos generales, es heroico por volver a casa, pero en términos mucho más exactos es un hombre que es infiel a su mujer y que por supuesto sería todo lo contrario a un ejemplo a seguir. Pero para la misma antigüedad lo era, y no por haber sido infiel, por muchas otras cosas más. Lo que ahora nos preguntamos es, ¿cómo vemos a un héroe como Odiseo en términos contemporáneos si pensamos que uno de los textos que más eco han hecho de la Odisea, el Ulises de James Joyce, pone a este Odiseo como un hombre común y corriente irlandés que está dando vueltas por Dublín y que al final del texto es descrito como un hombre al que su esposa, que representa a Penélope, Molly Bloom, no es para nada fiel como Penélope, no está haciendo esperar a los pretendientes, tejiendo y destejiendo, sino que simplemente le pone el cuerno con otro hombre. Y termina toda la construcción del Ulises de James Joyce con un capítulo que no corresponde a ningún canto de la Odisea. Y este último capítulo es un monólogo interno de Molly Bloom que se desdobla a través de una falta de tiempo y de espacio donde todo se construye dentro de la mente del eterno femenino. Joyce hace una gran burla de la Odisea justamente por retratar a una Penélope que hace lo que el propio Odiseo sí hace en la Odisea, es decir, hacer cornuda a su esposa, y aquí él hace cornudo a su esposo, y termina por hacernos ver que aunque todo el texto estuvo mediado por la presencia de ese Leopold Bloom, ese Odiseo dentro del imaginario del Ulises, y un Stephen Dedalus que representa a un figurado hijo Telémaco, en realidad quien termina siendo la protagonista de todo es la mujer, Molly Bloom, su mente. Hacia allá va la deconstrucción del héroe, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Cuando la moral del héroe medieval, por ejemplo en la Chanson de Roland y en muchos otros textos que se mantuvieron, no muchos tantos porque había muchos más, pero en muchos textos que se mantuvieron hasta nuestros días, lo que vemos son a figuras heroicas que cumplen con la moral y la ética, ahí sí, que está intentando construirse desde la idea de cómo debe de ser el hombre valioso o valiente. Lo vemos en El Caballero Verde, de autor anónimo, lo vemos en las historias de Siegfried, que posteriormente dan forma a lo que Richard Wagner tomaría como inspiración para construir su ciclo del Anillo del Nibelungo.
Estamos viendo a un héroe que intenta ser el ejemplo nunca alcanzable, una asíntota moral para el hombre común y corriente. Y ese es, por supuesto, un héroe casi siempre cristiano, el orden de moral encarnado. ¿En qué momento creemos, o bueno, creo yo, puedo hablar en plural o en singular, si hablo en plural me siento un tanto más esquizofrénico, pero en qué momento creo que la situación con el héroe cambia? Creo que es justamente en el momento en el que muta el género hacia la novela. Porque recordemos, tenemos a los héroes puestos en cantos épicos, como he dicho, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y posteriormente en otros cantos, sagas, donde la poesía es la que está en el fondo de esto, y de repente nos encontramos en un salto gigante temporal con un tiempo en el que las leyendas y los mitos y las historias de caballería eran las más consumidas por un público cada vez más ávido de esto, que se repitiera, como personas que aman que se vean las mismas tramas de telenovela una y otra vez. Y en cierto momento un autor de nombre Miguel de Cervantes decidió tomar esta línea para darle la vuelta por completo, hacer una parodia, una gran ironía de la novela de caballería, e irónicamente terminar por construir la novela de caballería más conocida y más importante de la historia, que fue el famosísimo Don Quijote de la Mancha. Cuando Cervantes hace esto, intenta ridiculizar por completo los lugares tan eh, burlables a los que había llegado la novela de caballería, poniendo a un héroe que pues no es un antihéroe, pero es un héroe absolutamente risible. Es un ser que es un hombre de cierta edad, con problemas mentales, con un idealismo absoluto que ha degenerado su mente por consumir tantas novelas de caballería como si fuera un adicto, y por lo tanto empieza a ver en el mundo cotidiano cosas que no existen, enfrentamientos con monstruos que no están ahí, y obsesiones con mujeres que él ve como mujeres de la realeza, que en realidad son mujeres pues en un lugar social muy bajo. Eh, lo que hace es romper el código. Y probablemente en Don Quijote es donde se rompe el código, no voy a decir por primera vez, porque hablar sobre primeras veces siempre termina por ser equivocado, pero donde sí se puede ver de forma muy notoria ese cambio de paradigma, lo que normalmente llaman giro copernicano. El giro copernicano del héroe está aquí. Un héroe que no parece ser el típico héroe, no viene de sangre real. Recordemos que todos los grandes héroes griegos tienen un linaje al cual pueden remitirse, siempre por eso dentro de sus epítetos está decir de quién son hijos, porque sus padres siempre son conocidos y destacables. Y este héroe, pues es un simple hombre que, Alonso Quijano es un simple individuo, insisto, de cierta edad, que está alucinando, no está llevando a cabo ninguna empresa destacable, pero lo que subyace a esto, y sin intentar hacer ningún análisis de pretendido cervantista, porque no lo soy, pero ni en nada, creo que soy más cualquier otra cosa que cervantista, eh, lo que podemos ver es un ideal moral y ético que se cumple frente a un ideal social y de linaje que no se cumple, como marcando que es más importante lo que se hace que quién es. La armadura que se construye ahí es la moral y la ética que sigue Don Quijote, no el lugar de donde viene. No pensando, por ejemplo, en un Teseo que como parte de un linaje de los gobernantes de Atenas, eh, cuando decide él ir y enfrentarse al Minotauro y darle muerte, después de esto hace el acto muy poco heroico de abandonar a Ariadna en una isla, en Naxos. Y cuando es abandonada ahí, y pensemos que este ha sido una fuente inagotable, tanto para la pintura como para la literatura, de recreaciones y de abordamientos, pensemos una de las fuentes más importantes que tenemos de esto y mucho más llenas de sentimiento, que es la carta que le escribe Ariadna a Teseo en las Heroídas de Ovidio. Ovidio, el autor del que ya hemos hablado, siglo I después de Cristo, romano, escribe algo que él denomina heroides, es decir, cartas de las heroínas. Él toma el papel de muchas de las mujeres eh, de estos entornos míticos para escribir cartas imaginarias que él pensó que pudieron haber escrito las mujeres que habían sido objeto justamente de las actitudes antiheroicas
de los hombres que hemos descrito, y en eso es donde nos encontramos con una carta de esta Ariadna abandonada por Teseo. Como Ariadna no tiene ni papel ni lápiz, habiendo sido abandonada en una isla después de haber pasado la noche con él, y al despertar, extender su brazo, intentar tocar a Teseo y sentir que no está ahí en la playa donde durmieron juntos, pararse rápidamente con locura y voltear hacia el horizonte y ver en el mar cómo su nave se aleja poco a poco y ella se arranca los cabellos y según algunas otras versiones se arranca la ropa de desesperación, como lo dice también el poeta romano republicano Catulo en su poema 64. Si alguien quiere verificar uno de los textos más bellos que describen este episodio, pues Ovidio lo hace con su carta que aparentemente escribe con el dedo en la arena que nadie va a leer, que solamente es su dedo poniéndose ahí, esperando a desaparecer en unos cuantos minutos, y escribe justo lo que podemos leer en esta carta de Ariadna a Teseo, que además Tiziano se inspira para hacer su cuadro en ese momento en el que es abandonada Ariadna, pero hay un ingrediente extra que no aparece en la carta y que tampoco aparece en el texto de Catulo, y es que el momento en el que aparece Dioniso para tomar a Ariadna y hacerla su esposa. Dioniso, el dios del vino para los romanos, entre muchas otras cosas y historias de las que tal vez hablaremos después, la hace su esposa y la salva de pues, quedarse en el abandono en una isla perdida, y al hacerla su esposa probablemente la convierte en una divinidad también, y esa es la explicación por la que en Naxos se le rendía culto a Ariadna probablemente, porque era una divinidad femenina que es anterior al propio mito de Teseo y Ariadna. Pero desviándonos un poco o regresando de este desvío, porque luego hay un poco de divague que no debemos de tender tanto hacia eso, y volviendo a Don Quijote, nos encontramos entonces una lucha entre los códigos del caballero que van en contra de lo que el mundo le dice que se tiene que hacer, como si fuera una persona demasiado persona para un mundo que cada vez lo es menos. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, el ir en contra de la corriente, el sentir que es inútil lo que está haciendo en un mundo que es más pragmático, y pensemos que a siglos de distancia ahora cada vez más se ha marcado esto que estamos comentando. Así nos seguimos encontrando con otros ejemplos, y lo que podemos relacionar es de este Don Quijote una personalidad que al oponerse al mundo nos podría poner en un directo contacto con los personajes femeninos que mencionamos al principio de este episodio. Podemos ir al caso de Medea, la esposa de Jasón, que también habíamos mencionado anteriormente. Medea dice, básicamente, y de eso tenemos fiabilidad en la maravillosa película de Pierpaolo Pasolini, que lleva justamente el nombre de ella, Medea, cuando vemos cómo ayuda a Jasón, que buscaba el vellocino de oro, junto con los argonautas que iban en la nave Argos, y después de esto, obviamente, tiene que abandonar su casa y a su familia porque ha traicionado a quienes custodiaban el vellocino. Entonces se va con Jasón, tiene hijos con él. Jasón posteriormente, en esta actitud que no nos extrañará, de entes masculinos faltos de ética, decide buscar a una mujer más joven y dejar a Medea. Y como había dicho en el episodio anterior, Medea se convierte en realmente una mujer libre en el momento en el que Jasón dice que ya no quiere ser su esposo, porque entonces lo único que le queda como atadura al mundo son sus hijos, y por lo tanto cuando se deshaga de esos, va a poder tener por fin su potestad sobre sí misma. Y eso es un orden que podemos ver como un orden heroico que contrasta. No estamos diciendo que sea heroico, lo habíamos mencionado en el episodio pasado, que sea heroico el asesinato de sus hijos, pero sí cambiar el paradigma moral e ir en contra de lo que la sociedad le está diciendo, tal como lo hacía Don Quijote. Don Quijote entonces parece que se alinea más con mujeres como Clitemnestra o como Medea que con hombres como Teseo o como Jasón. Lo mismo podemos encontrar en el caso de Clitemnestra, cobrando justicia de la muerte de su hija por la venia que dio su esposo Agamenón con tal de poder ir a la guerra. Ella se venga al matarlo. Y lo que nos dice la tradición es que esto está mal no porque haya matado a su esposo, sino porque mató al rey. Y por eso es que su hijo Orestes debe de cobrar venganza.
Eurídice también es un ejemplo heroico que ha sido puesto en términos bastante contrastantes. Virgilio, por ejemplo, en su Geórgica Cuarta, nos menciona el mito, hacia el final de este texto, de Orfeo y Eurídice, y nos dice, citaré dos versos en latín, Iamque vale feror ingenti circumdata nocte, invalidasque tibi tendens eu non tua palmas. Adiós ya, soy llevada por la noche inmensa, tendiendo hacia ti manos débiles ya no tuyas. O sea, los que conozcan el mito, o si no lo contaré rápidamente, Orfeo pierde a su esposa Eurídice después de que la muerde una serpiente en el tobillo, tras haber sido, según algunas versiones como la de Virgilio, perseguida por un pastor aristeo que quería violarla. Cuando la muerde la serpiente, fallece por el veneno, Orfeo está muy triste, Orfeo era el músico más maravilloso del mundo, y entonces empieza a tocar canciones muy tristes por lo que acaba de suceder. Los dioses se compadecen de él y por lo tanto le permiten a Orfeo bajar al inframundo y pedirle a Perséfone que si puede regresar a su esposa a la vida. Es tan buen músico que le dicen que sí, la única condición que le ponen es sacar el espíritu de su esposa él mismo del inframundo y va a tener que subir. Recuerden siempre que el inframundo, tal como la etimología lo dice, es bajar, es una catábasis. Va a tener que subir, es decir, hacer una nábasis hacia la tierra, donde estamos todos, sin voltear a verla ni en una sola ocasión antes de que pueda estar a la luz del día. Orfeo hace esto y Eurídice va detrás de él, sin, algunas versiones dicen sin tocar su mano, por lo tanto tiene que simplemente confiar en que va atrás de él y constantemente tiene el miedo de que ya no esté ahí. Y justamente antes de llegar a la superficie, un paso antes de estar ante la luz del sol y de lograr su cometido, por la ansiedad y por la angustia de saber si está justo detrás de él, voltea a verla y es en ese momento donde viola la ley que le había puesto Perséfone para que pudiera salir, la regla, y por lo tanto regresa de inmediato hacia el inframundo, que es cuando pronuncia estas líneas que acabo de leer en latín. Eurídice vuelve hacia el inframundo y lo que debemos de pensar, si es que acaso podemos llamarle heroína Eurídice, que yo creo que sí, es por qué Eurídice tiene que ser objeto del mando de Orfeo sin poder opinar sobre ello. Básicamente Eurídice muere dos veces, una falsa esperanza que rompe el propio hombre que no logra el cometido heroico. Nos compadecemos de él y no nos compadecemos de Eurídice. Eurídice, sin importar que haya sido fortuita o no su muerte, cumplió con su paso por esta vida. El que se negó a aceptarlo fue Orfeo, donde vemos obviamente marcas de lo que el propio Gilgamesh hacía dentro de su mito algunos milenios antes de esta historia, y obviamente que tiene relaciones con ella. Entonces, esta negativa a aceptar la muerte lo que causa es el sufrimiento de la propia persona muerta, la no aceptación. Y Eurídice en ese caso está siendo objeto no de la maldad del hombre solamente por Aristeo al haberla intentado violar, sino también de la falta de empatía del hombre, su esposo, por no aceptar el destino tal como ha sucedido. Y de esto mismo hemos visto inspiración hasta nuestros días en constantes referencias que podemos encontrar incluso en las películas de terror. En la famosa película Cementerio de Mascotas, basada en una novela de Stephen King, que retoma este punto. La no aceptación de la muerte muchas veces causa más muerte. Y justamente aquí Eurídice vuelve a morir de cierta forma a causa de la obsesión y de la negativa a aceptar el paso de la vida de Orfeo. De la misma forma lo podemos ver con lo que sucede en el caso de Dante Alighieri y su comedia. Dante es un héroe acaso. Dante aparece de repente, como dice en italiano, en sus primeros versos de la comedia, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita via era smarrita, ¿no? Dice en español, en la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque la vía recta se había perdido. Estos versos, tan llenos de significado simbólico, a la mitad del camino de su vida, por supuesto Dante está en una de estas crisis de la literalmente mediana edad. Se encuentra en una selva oscura. Nosotros podríamos pensar simplemente que es una descripción de un momento donde no se ve claro, donde no podemos observar nada y la vía recta, la vía derecha se había perdido, desviado.
Pero en realidad la selva oscura, para las personas que conocen esta referencia, es siempre un punto que conecta con la iniciación poética. Lo que dice Dante es que a la mitad del camino de su vida se encontró en la iniciación de él como poeta, y como poeta en lengua toscana, no en lengua latina. Dante es sumamente importante no solo porque la comedia es importantísima como literatura, sino también porque es un gran texto capital dentro de la literatura italiana y fundador, porque él decide escribirlo en toscano y no en latín. Por lo tanto, cuando Dante dice que en ese momento de su vida se dio a la iniciación poética, nosotros nos podemos encontrar referencias a la iniciación poética en un bosque o en una selva desde la antigüedad, especialmente en los poetas augusteos como Horacio, Virgilio, el que va a ser su guía en el inframundo, o Propercio. Siempre nos encontramos con este elemento y es lo que tendremos que buscar cuando veamos que algún autor habla de que entra a una cueva o a un bosque, es probablemente una alusión a una iniciación poética. Entonces Dante es un héroe porque construye un nuevo paradigma de poesía, el héroe que escribe. Como habíamos dicho en anteriores episodios, como Ovidio, que es una especie de divinidad porque construye el mundo desde el caos, el universo desde su origen, Dante construye entonces también toda la comedia como una especie de divinidad dentro del texto. Y así finalmente, para no ocupar mucho tiempo más, porque bueno, esto podría ser un tema con el que podríamos extendernos durante mucho tiempo y es justamente donde el podcast me parece un poco prohibitivo para poder dar rienda suelta a recibir comentarios que me encantaría poder escuchar algún día, en interacciones sobre este tema. Damos un salto gigante que nos encanta hacer, rompiendo cualquier cronología, hasta Joyce, que ya lo habíamos mencionado en su Ulises, ¿no? Joyce dice, hace una construcción de un héroe que parece un antihéroe, un Leopold Bloom que es un común y corriente, y lo que nos pone entonces enfrente es la visión de que el héroe puede ser cualquiera. La moral no es lo más correcto, pero tampoco es lo más criticable. Nos encontramos a alguien tal cual, en el más amplio sentido de la palabra, alguien mediocre. Y la descripción de la vida de cualquier persona mediocre puede ser la descripción de una gesta heroica. Lo heroico es simplemente existir en un día lleno de cosas repetitivas, pero que bien descritas terminan por ser uno de los textos más importantes de la literatura universal. Joyce construye, como dije anteriormente, una especie de relación entre su propia obra que va desde Dublineses, donde hace relatos que nos ayudan a construir qué era Dublín en su tiempo, y no solamente en su tiempo, sino de forma totalitaria. El espíritu de Dublín está contenido en esas historias breves. También vemos este reflejo en Retrato de un artista adolescente, un texto que escribe Joyce con el fin de ser semi-autobiográfico en la figura de Stephen Dedalus y sus intentos por ser un escritor frente a la oposición de la gente que lo rodea y la falta de aprecio que tiene en su entorno escolar. Posteriormente llegando hacia Ulises, donde Dédalus se convierte en el protagonista junto con Leopold Bloom del texto, siguiendo el orden y la voz que tiene la Odisea de Homero, y nos encontramos con un ejercicio interesantísimo que no solamente va en lo que se está contando, sino en cómo se cuenta. Uno de los dispositivos más interesantes de Joyce para hacer esto es lo que él denomina el monólogo interior, que no es el primero en llevarlo a cabo, pero sí es el más conocido por hacerlo. Y este monólogo interior que lo que refleja es la forma en la que todos pensamos y no nos damos cuenta de que lo hacemos. Ulises es un libro sumamente complicado porque nos expone ante la necesidad de dejar de lado lo que no entendemos y simplemente asumir que no lo vamos a entender todo. Como no entendemos todo de la vida o todo de los detalles que vemos todos los días cuando salimos a la calle. Entonces Joyce construye esta personalidad mítica, heroica, de un Odiseo que termina por ser burlado por el propio Joyce, puesto como un hombre que no está haciendo nada heroico por volver a casa. Leopold Bloom tampoco lo hace. Da una vuelta y regresa a su casa para encontrarse con su esposa que le ha puesto el cuerno. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace a un héroe un héroe? ¿Deberíamos de seguir buscando héroes o antihéroes? ¿Por qué seguimos intentando encontrar esta luz en personajes que admiramos constantemente de Marvel, DC o algún otro tipo de marca que tal vez pueda traer problemas al momento de grabar este podcast? ¿Qué es lo que está detrás?
Finalmente nos encontramos dentro de la literatura con el último ejemplo y que me parece el más importante para cerrar este podcast. Es Marcel Proust y la construcción de su héroe En busca del tiempo perdido. Muchos pensarían que este no es un héroe, por supuesto. En busca del tiempo perdido es una novela extendida a lo largo de 7 libros que Proust escribió durante los últimos años de su vida, absorbido por completo en la tarea de la escritura, cerrando sus cortinas y poniendo cartones de huevo alrededor de su casa para que el ruido no rebotara, escribiendo por la noche, durmiendo por el día, rodeado de bolas de alcanfor, cosa que ya había comentado en alguna ocasión, pero Proust lo que hace es construir a un personaje, Marcel, que aunque es su homónimo, no es él mismo, es de nuevo una semi-autobiografía, como en el caso de Joyce. Y Marcel no hace nada más que vivir su vida. No comenzamos con el principio, comenzamos con el final, con un Marcel ya viejo, que desata, como lo habíamos dicho en el episodio sobre la memoria, toda la construcción de lo que había vivido en su vida comiendo una magdalena mojada en té. Todos podemos tener un desencadenante de ese tipo, algún tipo de olor, visión, lugar. Pero aquí lo importante, porque de eso trata este podcast y si no sería una repetición absurda de algo que ya he hablado, es por qué Marcel es un héroe. Marcel solamente nos cuenta cómo estuvo enamorado de su vecina y nunca pudo tener un noviazgo con ella, de algunos de los momentos de ansiedad y tristeza que más sentidos han sido puestos en la historia de la literatura. Es toda una vida en 7 libros que nos hace empatizar en muchos lugares con él, lo cual nos hace pensar. Para Marcel Proust, un héroe es simplemente el que más nos hace empatizar con él, porque no es un ejemplo de moral como sucedía en el caso de las gestas, de las sagas o de las canciones medievales. No es un ejemplo cristiano a seguir, no es realmente que se tenga algo que seguir, pero el héroe no debería de ser entonces un reflejo, algo en lo cual pudiéramos sentirnos identificados, algo que nos pueda hacer ver lo que no estamos viendo, tomar la memoria como algo privilegiado, que la vejez no es el final, que Marcel tal vez sea lo más anti-Aquiles que existe. No hay ataques de ira, hay muchas burlas irónicas en los pensamientos que podemos leer en sus textos de las personas que lo rodeaban en los grandes salones de snobs que estaban ahí con él, que intentaban admirar un tipo de arte que ni siquiera entendían, o de una aristocracia venida menos que utilizaba el mismo abrigo todos los días y que él se daba cuenta que lo hacían porque no tenían otros medios, solamente tenían el nombre y su linaje como carta de presentación. Entonces, ¿qué es un héroe? El que recuerda simplemente, ya no está teniendo que hacer nada, él simplemente recuerda. Y entonces eso hace que nosotros empaticemos con él. Marcel es un punto de empatía. Muchos dicen, critican que En busca del tiempo perdido parece una novela superficial y absurda sobre cosas que a nadie le importan de cómo era la sociedad francesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando en realidad es un retrato de todo. Entonces, tal vez pensaríamos que el héroe es simplemente un reflejo de lo que la propia sociedad busca de qué es el deber ser. Y cuando llegamos al punto final de esto, y es que los superhéroes hoy en día son algo que nos puede salvar, lo que nos encontramos es que como sociedad estamos buscando héroes que nos salven. Deus ex machina, es decir, cosas salidas de la nada que de repente pongan orden a una sociedad que cada vez se ve más en desorden, y no en desorden por no seguir las normas, sino en desorden porque no tienen nada de qué tomarse, porque las cosas importantes ya no lo son, como comenzamos estos podcasts, porque lo aparentemente inútil debería ser lo más importante y cada vez queda más relegado. Entonces lo que buscamos son cosas que salgan de la nada para salvarnos. Y lo que nos gusta empatizar de ello es ver cómo esos héroes que nos pudieran salvar se parecen a nosotros. Entonces, aunque esto parece un devaneo que no lleva a ningún lado, creo que lo más importante es simplemente dirigir nuestra vista hacia el héroe como un espejo, no solamente de nosotros, o no solamente de lo que queremos, sino del momento social e histórico en el que fue gestado. Y por supuesto, los héroes de antes no deberían de ser admirados después necesariamente, porque la moral y la ética es un objeto totalmente cambiante y constantemente cambiante. Pero bueno, este es el final de este episodio.
Me da mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos la próxima, nos vemos auditivamente, sinestésicamente los que puedan lograrlo, yo no lo puedo hacer, pero nos escuchamos la próxima semana para continuar con la búsqueda de los orígenes de las causas del arte y la literatura. Esto fue Haitía y yo soy Néstor Manríquez. Muchas gracias.